Bien, a todos una vez más, buenas noches. Estamos en fundición en la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, revisando todo lo que corresponde a la utilería de colada. De forma rápida, vamos a recordar lo que hemos comentado en la clase anterior. Y bueno, habíamos comentado que para utilería era necesario e interesante mencionar el uso de las herramientas tales como el crisol, pinza, tenaza, ojo de buey, horquilla, escoriador, lanza, cuchara y piquera, ¿no? De todas estas herramientas que hemos mencionado, hemos explicado a detalle estas dos, que tienen que ver exclusivamente con el crisol y las pinzas, ¿sí? Hemos revisado esas dos herramientas. Acá, obviamente, hay una leve confusión, solamente por terminología, entre qué es una pinza y qué es una tenaza, y eso lo vamos a aclarar el día de hoy. Bien, ¿qué pudimos ver? Hemos observado que en crisoles existe una amplia variedad de crisoles en tamaños, en materiales, que existen crisoles de naturaleza neutra y hay también crisoles de naturaleza ácida. Neutra, generalmente están hechos estas de carbón de grafito, y los de naturaleza ácida son base sílice, ¿no? Base sílice. Carbón grafito suelen ser generalmente negros, ¿sí? Suele ser este tipo de materiales que son negritos. Estos materiales son muy interesantes para el trabajo. Sí, vamos un ratito a dejar de compartir. Hay gente que quiere ingresar. ¿Qué más podemos decir al respecto de este material? Que bueno, son materiales que soportan altas temperaturas, muy buenas para el trabajo. Ahora sí, vamos a volver a compartir. ¿Dónde está? Una vez más. Y estos materiales eh, se emplean según la dimensión en diferentes etapas en procesos metalúrgicos. Si hablamos de fundición propiamente dicha, el material clave suele ser carbones grafitos, ¿no? Habíamos comentado que hay crisoles que pueden contener con una capacidad de 10 gramos hasta crisoles de 500 kilos, o sea, media tonelada. Existe esa capacidad. Y eso lo hemos mencionado a detalle en la clase anterior, ¿sí? Bien, ¿qué más hemos comentado? Como segundo material eh, o herramienta que se emplea en la tapa de colada, viene a ser las pinzas, ¿no? Y aquí voy a volver a resaltar, hay una leve confusión entre pinza y tenaza. Ahorita vamos a ver qué es la tenaza y vamos a ver por qué esta herramienta, en vez de pinza, debería ser tenaza. ¿Con qué criterio le damos el nombre? Bueno, eso lo vamos a dejar en este momento, ¿no? Pero ya recordando que es una pinza, dijimos que es una herramienta que tiene por característica, tiene unos mangos, ¿no? Vamos a decir unos brazos. Estos brazos los vamos a saltar acá. Los brazos tienen estas formas. Acá tenemos brazos que están distribuidas en ambos lados y cada brazo tiene la conexión a un lado de la pinza. Existe una amplia variedad de pinzas, ¿sí? Y el objeto de la pinza, hemos comentado que era el de retirar el crisol del horno. Y ahí es donde se encuentra la confusión, ¿sí? Muchos llegan a decir de que esta herramienta que retira el crisol del horno debería ser la tenaza. ¿Por qué? Porque es mucho más grande comparado con la pinza. Y eso, bueno, lo vamos a aclarar un poquito. Al final, si ustedes le dicen, cuando vayan a planta, le dicen, esta es la pinza, me dicen, ok, no hay problema. Le dicen, esta es la tenaza, bueno, ustedes sobreentienden que también puede llevar ese nombre. No hay mucha complejidad. ¿Sí? También habíamos comentado de esta parte que acá, esta era la parte de, en este caso, de las pinzas que sufrían mayor deterioro. ¿Y a qué se debía eso? A la radiación al interior del horno. Cuando introducimos esta pieza al interior del horno para retirar el crisol, solo está a una temperatura, dependiendo mucho de qué material va a fundir,
entre 600 grados y 1400. 600 o 700 si fuese aluminio y 1400 si fuese fierro fundido aproximadamente. Por lo tanto, las partes, los brazos, ¿no? En este caso vamos a decir, esta forma de manitos, ¿sí? Son los elementos que van a soportar más el shock térmico y van a tener mayor desgaste producto de la radiación. ¿Por qué? Porque el metal va a salir, va a ingresar de una temperatura ambiente de unos 18 grados, ingresa al horno que está a unos 1400, 1300, retiramos y vuelve a los 400 grados, el shock térmico es fuerte en la pinza, entonces son estas partes las que llegan a deteriorarse. Entonces dijimos que con cierta frecuencia estos elementos hay que reforzarlos, ¿no? Hay que reforzarlos, hay que verificar si hay algún tipo de corrosión, etcétera, ¿no? Bien, eso lo habíamos comentado la clase anterior. Ahora revisemos el nuevo material y ahora vamos a hablar de la tenaza. ¿Por qué decíamos que es un poco confuso hablar de tenaza y hablar de pinza? Porque este instrumento que ustedes están observando acá, podría ser más que tenaza, pinza. Si hacemos una comparación en dimensiones, este es un elemento mucho más pequeño. La pinza es un elemento, bueno, acá la tenaza, si hablamos de este elemento, este que estamos encuadrando acá, este elemento, podemos decir que es mucho más pequeño comparado con este otro. Ahora sí, con este otro. Este que es pinza es mucho más grande que este que es tenaza. ¡Wow! ¿Por qué entonces se llama este tenaza? Bueno, les repito, este es un tema más, un problema más de terminología. Y lo que hace es tratar de hacer referencia a la acción o a qué utilidad va a tener. ¿Y qué uso tiene la tenaza en sí? La tenaza se emplea para retirar, vamos a decir, retirar algún tipo de material del interior del crisol, ¿no? Retira material, puedes retirar o aportar material al interior del crisol. Retirar o aportar material al interior del crisol. ¿Sí? Eso es un tema muy, muy interesante. ¿Y por qué decimos que es interesante? Porque cuando nosotros trabajamos con crisoles, da la casualidad de que algunas veces, por una mala clasificación del metal, al interior del crisol se introduce, acá al interior del crisol se introduce una serie de impurezas. Entonces, esas impurezas yo no las puedo sacar con las herramientas que hemos mencionado hace un momento atrás, que eran estas, ¿no? No las puedo retirar con estas herramientas. Tengo que retirarlas con elementos mucho más pequeños que puedan ingresar al interior del crisol. Esas herramientas cumplen la función, ¿no? Y además de retirar, también podemos introducir al interior del crisol una serie de resvaliantes o nuevos componentes para una mejor aireación. Esa es la dicotomía. Ese es el tema, ¿no? Muchos dirían, en vez de tenaza, esto debería ser pinza, y lo que conocen como pinza debería ser tenaza. Esto debería ser tenaza y esto debería ser pinza. Pero esa confusión es fácil de resolver si tú tienes bien en cuenta qué función va a cumplir el material, ¿no? Entonces, esta tenacita, repito una vez más, cumple la función de retirar o aportar material al interior del crisol. Por ende, es mucho más pequeña, tiene que tener un mejor agarre, y en algunos de los casos, la misma tenaza nos sirve para acomodar o reacomodar el crisol en función de la posición en la cual se encuentra. Gerson, ¿tienes alguna consulta? Dije, buenas noches. Sí, tengo una consulta. Sí, escucho. Ya que la tenaza es una herramienta que retirar algún tipo de basura o agregar material, Ajá. ¿tiene que ser hecho de algún material especial para no contaminar la aleación que estamos fundiendo? Sí, bueno, de inicio vamos a decir que la tenaza, el material clave generalmente es acero, acero al carbono, un acero al carbono. Y este acero al carbono idealmente tiene que estar tratado, es decir, debería estar templado. ¿Para qué? Para soportar mejor los choques térmicos. Eso es importante de inicio.
Segundo, si bien esto se introduce al interior del crisol para retirar, no va a estar un tiempo muy prolongado como para que empiece a dejar algún tipo de residuo el material. Tendría que estar golpeando. Y cuando ingresamos nosotros la tenaza al interior del crisol, hacemos, esta operación se hace con sumo cuidado. ¿Qué significa? Nosotros no podemos golpear internamente el crisol porque este inmediatamente podría fisurarse. Entonces la idea es introducir la tenaza, hacer la sujeción y retirar. Y esa operación no va a durar mucho tiempo. Por ende, la probabilidad de que deje algún tipo de componente que afecte en la aleación es muy pobre, es muy escasa. Ese tipo de ejemplo, ¿no? Ese tipo de casos. Es muy, muy escaso. Por eso mismo, este tipo de herramientas son, en algunos casos, fabricadas por biometalurgistas. Yo os había comentado en la anterior clase que cuando ya lleven con mi persona soldadura, una de las tareas que vamos a hacer, además de hacer algunos proyectos para fabricación de algún tipo de elementos grandes, equipos, puede ser mesas, taburetes, etcétera, vamos a también trabajar en la fabricación de tipo de herramientas para ustedes. Y para esto vamos a hacer un poco uso del conocimiento de forja, de doblado, conformado de materiales. Vamos a hacer de conocimiento, ¿no? Un poco de ese tipo de procedimientos para materiales metálicos. Entonces, la respuesta, estimado Gerson, sería que no hay riesgo. Un material especial, el acero al carbono, sería más que suficiente. Muchas de estas herramientas suelen estar hechas de acero de construcción. El acero de construcción, ¿por qué? Porque el acero de construcción es relativamente maleable, es un acero de medio carbón. Entonces, este acero es de fácil forjado, puede tomar la forma que nosotros queramos, y al momento de introducir esto al interior del crisol no va a dejar ningún tipo de residuo de desperdicio. Por esa misma razón es importante mencionar lo siguiente. Acá, si hablamos acá, ¿no? La parte de las pinzas, bueno, la parte que va a hacer sujeción de las piezas en la tenaza, esta, convenientemente no tiene que estar pintada. Tendría que estar efectivamente tratada térmicamente, pero no pintada. Pintada no es necesario, no es necesario porque al producir esta pieza, si tuviera un poco de pintura, al producir esta pieza que tenga un poco de pintura al crisol, la pintura inmediatamente va a reaccionar y va a generar más escoria, y es lo que no queremos, ¿no? Queremos introducir una pieza que esté limpia, efectivamente, y que podamos introducir y retirar sin ningún problema. No va a dejar ningún tipo de residuo, el acero al carbono no lo va a hacer. Al estar templado, estamos diciendo que va a soportar bien los choques térmicos, va a tener buenas propiedades mecánicas, que es lo más importante, y esto son fáciles de trabajar, ¿ya? Como ustedes pueden observar, también hay una amplia variedad en la forma de la parte superior de la herramienta, es decir, la sujeción, la parte que va a sujetar, ¿no? Puede ser esta forma, que es una de las más simples y sencillas de hacer. También esta forma en L, acá tenemos la forma en L, ¿no? Que también son sencillas de hacer. ¿Y dónde está el truco o el secreto, vamos a decirlo así? Para que estas herramientas sean muy buenas, o tengan muy buena operación, sea de fácil de operación, está justamente en la unión, ¿no? La unión libre. Esta unión que permite el movimiento de los dos brazos y de los dos elementos de sujeción en la herramienta, esa es la clave. Hay que pensar bien cómo realizar esta operación. Muchas veces la herramienta tiene esta característica, vamos a ver, tiene esta formita, tiene esto y es así. ¿Esto para qué? Para garantizar que en esta parte, acá, se haga la unión. En esta parte sí, que lo vamos a poner con rojito, acá se haga la unión. ¿Sí? Que vendría a ser esta misma que estamos mencionando. Tendría esa formita. Teniendo ambas partes de la pinza, o de la tenaza, perdón, en esa situación, entonces es de fácil trabajabilidad, es fácilmente operable, ¿no? Bien. En cuanto a tamaños, los tamaños, una amplia variedad de tamaños. Gabriel, te escucho, papá, dime. Ingeniero, buenas noches. Bueno, Ingeniero, la consulta que le quería hacer es de que si nosotros vamos a hacer la fabricación de todas las piezas que estamos hablando ahorita, de todas las herramientas. sí, sí, cuando llevemos la parte en soldadura, ustedes van a llevar en 4 semestres fundición. Es decir, tendrían que ustedes tener
sabiduría, ¿no? De exigir a sus docentes también hacer todas las fundiciones que corresponde. Y conmigo vamos a hacer, llevamos soldadura 2, soldadura 1, y acá vamos a hacer el trabajo de este tipo de herramientas. ¿Cuánto trabajamos? ¿Cómo trabajamos? Eso está en sus manos. Porque van a ver que la parte de talleres es muy sencilla si es que hay las ganas y la disponibilidad. Muchas veces no se puede avanzar como se quiere porque ponen muchos pretextos, pero eso últimamente ya no está pasando. Entonces hemos podido hacer grandes cosas en soldadura 1. Soldadura 2 está enfocada exclusivamente a tratar de enseñarles las técnicas para que ustedes certifiquen en G1, G2, G3, G4. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, como ya se entiende que es una tenacita, vamos a pasar a la siguiente herramienta. Y esta es el ojo de buey o horquilla. U horquilla. Ojo de buey u horquilla, ¿no? Interesante este dato, lo ponemos acá en verdecito. Muchos lo conocen como ojo de buey. Conocen esta herramienta como ojo de buey. Yo la conocí en planta como ojo de buey. Pero también otros lo conocen con el nombre de horquilla. Es lo mismo que Zisser Mazazota, es absolutamente lo mismo, ¿no? Zisser Mazazota, alimentador, o lo mismo que Noyo, alma, core, corazón, es lo mismo. Como la fundición cada vez se va fortaleciendo más, en muchos lugares van poniendo nombres para tratar de identificar herramientas y cuerpos que se emplean en la fundición. En este caso es lo mismo. El ojo de buey o horquilla, que es lo mismo, es esta herramienta cuyo objeto o fin es el de sujetar o fijar el crisol para una mejor operación. ¿Sí? Ustedes pueden observar acá, como tenemos en esta figura primera, la que estoy apuntando en este momento, tenemos el crisol que está internamente, ya hemos introducido el crisol al interior de la horquilla o del buey. Y una vez que ya está introducido, ¿con qué introducimos? ¿Con qué herramienta introducimos el crisol al interior de la horquilla? Lo hacemos con las pinzas, ¿no? Con las pinzas. Exacto, muy bien. Con las pinzas introducimos, colocamos acá la horquilla y con la horquilla ya podemos hacer la operación de colada. Esta operación que estamos viendo acá, se hace la operación de colada. Un dato interesante. Esto ya va dependiendo mucho de la capacidad del trabajo en equipo y también de qué tipo de operación se hace. Dato importante, acá lo vamos a poner con la distancia. A ver, esto lo ponemos con un color más clarito para que se vea. La distancia que existe entre el aro de la horquilla y en este caso el asa que va a permitir el basculeo de la horquilla depende mucho de qué material o qué metal estamos fundiendo. Susi, te escucho. Buenas noches, ingeniero. Bueno, Disculpe consulta. ¿El ojo de buey ajá. es de un solo tamaño o ese uno se gradúa para distintos tamaños? Muy buena pregunta. Al igual que en el tema de las pinzas, las tenazas, existe una amplia variedad en tamaños de crisoles. ¿Qué significa? Que un ojo de buey también tiene que estar diseñado para un tipo exclusivo de crisol. Si existe una leve variación entre un crisol y el ojo de buey, aquí lo voy a poner con un resaltador un poquito más gruesito, lo ponemos acá con rojo. Acá se le introduce un elemento, acá, que se conoce como llave, ¿sí? La llave, ¿qué función cumple? Evitar de que el crisol tenga un movimiento, sea horizontal, ¿no? Porque el movimiento vertical lo va a impedir justamente acá esta unioncita. Muchas veces el ojo de buey solamente es esta parte. Voy a dibujar acá. Esto suele ser el ojo de buey. Tenemos acá los dos brazos y simplemente es una horquilla, esta. Solamente es esto. Nada más. Como vemos acá. Miren, tenemos acá esta especie de horquilla acá. Hemos hecho la sujeción a los brazos y tenemos acá los brazos para el basculeo, ¿sí? Ambos brazos, están acá ambos brazos para el basculeo.
Eh, Cuando el crisol es mucho más pequeño, aquí vamos a dibujar el crisol de un color celestito, es mucho más pequeño que la horquilla. Para evitar que el crisol tenga algún tipo de movimiento o se caiga en la operación de colada, se le coloca este elemento que dijimos que se le conoce como llave. Esta es la llavecita. La llave suele ser simplemente un elemento metálico que lo que hace es incrustarse en la horquilla para evitar que exista mayor descenso del crisol. Está evitando que el crisol descienda. Y eso es una, vamos a decir, una de las manitas que se tiene para que nuestra horquilla trabaje con mayores variedades en dimensiones de crisol. Porque hipotéticamente para cada crisol deberíamos tener una horquilla, pero tener también muchas horquillas implica muchos materiales. Entonces, para evitar tener muchas horquillas, yo puedo tener una horquilla a una dimensión estándar, o una dimensión relativamente grande, ¿no? Para mi crisol más grande, y para mis crisoles pequeñitos, acá voy colocando lo que conocemos como llavecitas. ¿Qué es la llavecita? La llavecita no es nada más que un metal que tiene esta formita, ¿sí? Muchas veces como ganchito, nada más. Y lo que hace es sujetar, esto se cuelga de la horquilla. Aquí vamos a poner con rojo la horquillita, aquí, ¿no? La horquilla está acá. Se cuelga de la horquilla y al colgarse de la horquilla está facilitando la operación de sujeción del crisol, ¿no? Algunas de estas llaves ya son soldadas y tienen incluso un perno para ir ajustando mejor, es decir, para ir presionando más el crisol para evitar que éste se mueva. Eso ya es variaciones de las llavecitas como tal, ¿no? Pero bueno, hablando del ojo de buey, les decía, esta distancia, ¿de qué depende? No es lo mismo fundir aluminio que fierro fundido. Un dato importante acá. Nosotros hicimos una operación para fundir aluminio y como el aluminio tiene muy poca radiación, entonces que esto tenga una distancia de unos 1 metro aproximadamente, o menor a 1 metro, vamos a decir unos 60 centímetros aproximadamente, ¿no? Podría ser relativamente todavía manejable, ¿no? No hay mucho problema. ¿De qué depende también? De cuánto es la cantidad o la dimensión del crisol, porque no es lo mismo fundir 20 kilos que 200 kilos de aluminio. No es lo mismo. Mientras más material, obviamente también existe mayor radiación y la operación es mucho más peligrosa. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Pero cuando ya hablamos de fierro fundido, los 60 centímetros ya me es insuficiente. Podremos tener nosotros ya aproximadamente de 1,50 m o quién sabe, tal vez hasta de 2 metros. Aunque 2 metros también no es muy recomendable. Generalmente se queda con 1,50, 1,20. ¿Por qué no es recomendable que sea muy largo? Obviamente estamos alejándonos un poco de la radiación. Pero al hacer muy largo, si aquí es muy pesada la carga, aquí se va a producir la flexión, ¿no? Esto se puede flexionar. Esta parte de los brazos del ojo de la horquilla se puede flexionar y eso es lo que no queremos. No queremos que nuestra horquilla aparezca así. Tiene que mantenerse siempre nuestra horquilla en un estado horizontal. Tiene que estar siempre así. Por esta misma acción hay que reforzar bastante la unión de la horquilla. Aquí vamos a mencionar esta partecita. Hay que reforzar bastante estas uniones entre los brazos y la horquilla. Tiene que estar muy bien reforzado. Este es un modelo muy interesante. Este es un modelo que obviamente requiere un poco más de tiempo para trabajar, pero por la buena disposición de los elementos soldados, va a tener una buena sujeción del crisol. ¿Sí? Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás, hemos hecho la fabricación de un ojo de buey para 300 kilos, y fue muy complicado porque solamente el crisol ya generaba tensión y este era nuestro problema, se estaba pandeando. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que reforzar acá las uniones y obviamente trabajamos con aros bastante gruesos, ¿no? Acero galvanizado, tuvimos que rellenar internamente con arena, etcétera. Así, existen muchas formas de trabajar eso. Eso es importante saber, ¿sí? ¿Alguna consulta sobre el ojo de buey? Está claro, ¿verdad? Bien.
Ok, Inge, una pregunta. sí, escucho, papá, dime. Tal vez no he escuchado muy bien. El material que tiene que ser. Ah, ya, excelente, buena conducta, no lo dijimos. ¿De qué material podría ser este? Bueno, igual también, esto trabaja con acero al carbono, acero al carbón. Es decir, nosotros podemos emplear, si hablamos de electrodos, podemos emplear el 6010, podemos emplear también 6013, incluso tal vez el 7018 si vamos a generar un remate, si hablamos de electrodos. Y cuando hablamos de aceros al carbono, generalmente son los aceros que te venden en las ferreterías para que tú trabajes. El acero para metal mecánica, ¿no? Eso es importante. Igual, al igual que en el caso de la pinza, esta es la parte, esta, que va a sufrir mayor tensión por la dilatación y contracción, producto de la radiación que le va a transmitir el crisol caliente. Entonces hay que tener cuidado en la soldadura en esta parte. Tiene que estar muy bien diseñado, muy bien hecho. ¿Sí? Bien, estamos a escasos 4 minutos. Vámonos con la siguiente. Pero la última pregunta, Sí, sí. en esta herramienta, ingeniero, Sí. ¿sí es para 2 personas? Ah, excelente. Muy buena observación, papá. Sí, necesitamos una persona acá que, lo ponemos esto con un color más negrito, bueno, ¿ya? Aquí tenemos una persona y esta persona va a hacer el trabajo de que uno va a sujetar y va a hacer acá el basculeo. Es decir, esta persona va a hacer que gire el crisol. Una va a hacer la operación de girar. Yo voy a ver con qué velocidad va a ir girando el crisol. Y esa velocidad de giro, ¿qué me determina? La velocidad de colada, es decir, con qué energía potencial va a ingresar y energía significativa va a ingresar el caldo al molde. Y esta otra persona, la persona que va a estar acá, eso hay que practicarlo muy bien, nosotros allá en cancha lo vamos a hacer eso. Esta otra persona es la que va a aproximar. Una persona tiene que aproximar lo más posible. Ella es la que va a hacer el movimiento para aproximar más la horquilla con el crisol listo hacia el molde, ¿no? Además de aproximar, también va a medir la altura, qué tan alto está. Ojo, ustedes saben que no hay que colar de una altura mayor a los 15 centímetros, debería ser entre 10 y 15 centímetros de altura entre el crisol y la colada, porque mientras más alto esté, es mayor la energía potencial y eso va a generar un flujo turbulento al interior del molde y eso no es conveniente. Entonces, esta persona, aquí la persona 1, lo que hace exclusivamente es basculear, él va a controlar la velocidad de la colada y la persona 2 lo que va a hacer es aproximar y medir la altura de la colada, nada más. Él va a tener un control de la altura, sí, pero quien debería manejar eso es esta persona. Entonces requiere de una buena coordinación entre los dos operadores de la horquilla. ¿Sí? Ojo, esta operación pues, también lo vamos a hacer en cancha una vez volvamos a actividades y esto lo hacemos en una prueba al vacío, que es una prueba al vacío, lo vamos a hacer con el horno apagado. Ustedes tienen que saber desde el proceso de retirar el crisol, emplear la pinza, emplear las tenazas, usar la horquilla y ojo de buey, usar el escoriador, lanza, cuchara y piquera. Todo esto nosotros tenemos que aprender a hacerlo, ustedes lo van a aprender a hacer en pruebas al vacío. El examen es ya al caliente, ¿no? Encendemos el horno, vamos a poner aluminio y ahí ustedes tendrían que hacer la operación correcta. Para esto vamos a generar un procedimiento de trabajo como tiene que ser. ¿Sí? Y una pregunta, Sí, papá, dime. ¿qué pasaría si podemos desarmar un pedazo de metal líquido al lo que es al ojo de buey? ¿Tiene algún problema de pegarse con esa, Sí, con sí, esa, muy buena observación. con Sí. Si por algún crisol? motivo, al momento de hacer la colada acá, parte del metal se queda acá en el ojo de buey, acá, ¿sí? Se queda acá en la horquilla, es recomendable, una vez después de hacer la operación, hay que retirar esto. Porque se da el caso que por el choque térmico y demás, esto ya se queda permanentemente ahí y eso es muy complicado. Incluso esto puede impedir el ingreso de un nuevo crisol acá. O sea, no, hemos tenido casos que han dejado incluso el crisol
en la misma horquilla que puede ser la colada, y lastimosamente hemos tenido que forjar, ¿no? Forzar un poquito la salida del crisol por esta operación. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, no es conveniente, y si pasa, hay que retirar el metal. ¿Ok? Bien, señores.